Saludos para todos. En este video tutorial se va a explicar cómo se transfieren las cargas verticales aplicadas sobre los elementos tipo shell o membrana hacia los elementos que la soportan, que en este caso serían las vigas. Todo esto se va a realizar en el programa ETAPS 2015. Para el caso se realizaron 6 placas. Una de ellas es tipo membrana y las demás son elemento tipo shell. Para continuar, vamos a explicar el elemento tipo membrana. El elemento tipo membrana es un elemento con 3 grados de libertad por cada nodo. 2 de ellos son translaciones y uno de ellos es rotación normal en el plano. Esto quiere decir que si estamos modelando la placa de un edificio, tendríamos desplazamientos en X e Y y un giro alrededor del eje Z. El elemento estándar de esfuerzo plano que se usa para hacer modelos del comportamiento de membrana en elementos de cáscara tiene solamente 2 desplazamientos en el plano en cada nodo y no puede llevar momentos aplicados normales al plano del elemento. Si vemos la gráfica A, tenemos un elemento cuadrilateral con 8 nodos que tiene 16 grados de libertad. El próximo paso es rotar los desplazamientos relativos del punto intermedio para que se encuentren en posición perpendicular y tangencial a cada lado y así fijar el cero de desplazamiento tangencial relativo. Y así se nos va a reducir el elemento a 12 grados de libertad. El tercer paso consiste en introducir las coacciones de desplazamiento normal parabólico para eliminar los 4 desplazamientos normales. Finalmente, el último paso es convertir las rotaciones normales en valores absolutos y modificar las funciones de forma que pasen la prueba de grupo. Esto produce una matriz de rigidez del elemento de 12 por 12 con 12 grados de libertad, como se presenta en la figura D. El elemento membrana de esfuerzo en el plano puede ser usado para hacer modelos precisos de muchos sistemas complejos estructurales, donde se interconectan los elementos de pórtico, membrana y placa. El elemento cuadrilateral produce resultados excelentes. Sin embargo, el rendimiento del elemento membrana triangular es muy pobre. Los elementos tipo shell tienen 6 grados de libertad por cada nodo. 3 son translacionales y los otros 3 son rotacionales. Los elementos shell aportan rigidez ante la flexión y por lo tanto resisten una porción de la carga a través de la deformación por flexión. Como resultado, no se transfiere toda la carga a las vigas situadas bajo el elemento tipo shell. Caso contrario ocurre en los elementos tipo membrana, donde el 100% de la carga que se aplica se transfiere directamente a los elementos estructurales que la soportan. A continuación pasamos al programa ETAPS. En el programa ETAPS ya hemos modelado nuestras 6 placas, una con elemento tipo membrana de 20 centímetros de espesor y las 5 restantes son elementos tipo shell, con espesores de 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 1 milímetro y 1 metro respectivamente. Bueno, vamos a ver aquí en esta ventana las cargas aplicadas sobre la placa. Ahí podemos ver que cada placa tiene asignada una carga de 10 kN por metro cuadrado. Le vamos a solicitar al programa que nos muestre las cargas sobre los elementos. Como se ve, el programa solo muestra las cargas que están aplicadas sobre los elementos que soportan los elementos tipo membrana. Aquí podemos ver una carga distribuida sobre las vigas triangular y otra trapezoidal con 20 kN de altura. Estas cargas el programa las calcula por el método de las áreas aferentes. A continuación les voy a presentar el procedimiento que utiliza el programa para calcular estas áreas.
Supóngase una losa de dimensiones 4 metros por 7 metros como la de este ejemplo y con unas áreas aferentes triangulares y trapezoidales como lo vemos acá. Las áreas aferentes tienen forma trapezoidal y triangular en función de su longitud. Bueno, el procedimiento consiste en calcular el área del trapecio y luego la fuerza que le corresponde a esa área. De esa manera calculamos la altura del triángulo o del trapecio según sea el caso. Bueno, aquí vemos el área del trapecio que se calculó con la ecuación H1 por B1 más B2. Aquí podemos ver en la gráfica qué es H1, qué es B1 y qué es B2. Entonces tenemos un área de 10 metros cuadrados. A esos 10 metros cuadrados le corresponde una carga de 100 kilonewton. Con esos 10 kilonewton tendríamos una altura de trapecio de 20 kilonewton, de tal forma que se pueda satisfacer la ecuación del área del trapecio. Lo mismo se hizo para el caso de la carga triangular. Se calculó el área del triángulo, luego la fuerza que le correspondía a ese triángulo y así se calculó la altura del triángulo. Este es el método de las áreas aferentes. Volvamos al programa. Ahora vamos a pedir los diagramas de momento. Aquí podemos ver los diagramas de momento en los elementos. Vamos a pedir una planta. Vamos a agrandar un poco el texto. Ok. Ahora sí podemos ver. El elemento tipo membrana tiene unos momentos de 48 kilonewton aproximadamente en su longitud larga. Y el elemento tipo shell de 20 centímetros de espesor, igual que la membrana, tiene unos diagramas de momentos con valores de 28.63 kilonewton por metro. ¿Por qué es la diferencia? La diferencia está en que la resistencia del elemento tipo shell absorbe un poco de la flexión y nos la pasa totalmente a la viga. En cambio, en el elemento tipo membrana, toda la flexión es soportada por la viga. Bueno, ahora si vemos los elementos tipo shell, a medida que va disminuyendo el espesor de la losa, va aumentando el momento en los elementos estructurales que la soportan. Aquí podemos ver de 28 se pasa a 44. Si continuamos, aquí en esta vista podemos ver cómo van aumentando los diagramas de momento en función del espesor de la placa. A medida que disminuye el espesor, aumenta el valor del momento en el elemento. Cuando se tiene una viga, una losa con un espesor muy grande, entonces prácticamente absorbe toda la flexión y a la viga lo que le corresponderá será muy poco. Recordemos que esta es una losa de 1 metro de espesor. Bueno, entonces hemos aprendido que los elementos tipo shell absorben flexión y los elementos tipo membrana no lo hacen. Entonces, a manera conservadora se podría diseñar con elementos tipo membrana. Muchas gracias.